Hola chicos, ¿cómo están nuevamente con ustedes? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, la Junta Militar del año 62-63 y el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. A ver, ¿cómo se dan estos hechos y circunstancias? Primero tenemos que ver que para el año 56 y el año 62 se va a producir un pacto político entre el APRA, el antiguo partido antioligárquico que supuestamente estaba a favor de las clases más pobres del país, campesinos, obreros, trabajadores, va a aliarse políticamente con quien en los inicios luchaban, que era la oligarquía, y que estaba representado por el hijo de Mariano Ignacio Prado, que era, en este caso, Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Entonces, una de las características es que vamos a ver que a este hombre de negocios, Prado Ugarteche, banquero, dueño de hoteles, agencia de crédito, del Banco Popular, ¿no? Y que su gobierno básicamente se va a caracterizar por favorecer las grandes inversiones extranjeras. Pero el APRA no tuvo ningún tipo de reparos en aliarse políticamente con la oligarquía, con la gente más pudiente, más rica de este país. Es así que Aya de la Torre, líder del APRA, señalaba de que como una forma de volver a la legalidad era establecer esa alianza con quienes eran sus enemigos políticos y establecer lo que se va a llamar la llamada convivencia democrática. Correcto. Entonces, ante esta situación hay un grupo de apristas que se va a retirar del APRA y va a formar lo que se denomina el APRA rebelde, que luego posteriormente será o servirá de bases para el desarrollo del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hay que entender también que en esta época a nivel mundial se sigue dando la Guerra Fría, está la Revolución Cubana en efervescencia también a nivel mundial, y bueno, hay modelos como el Che Guevara, Fidel Castro, que también van a ser íconos de representación de estos políticos, sobre todo aquí en el Perú. Ese es un aspecto muy importante. Por otro lado, también tenemos que ver en cuanto a la política. Netamente, Prado Garteche va a favorecer la presencia de empresas extranjeras, nuestras exportaciones van a crecer enormemente, la banca, la minería, el ingreso anual de los trabajadores bordeaba los $455 y en la sierra a $185. Nuestro Producto Bruto Interno, lo que estamos produciendo en un año, se va a incrementar entre los años 59 al año 62. O sea, hay una situación favorable, se están explotando las minas de Toquepala, de Cuajone, de igual manera las empresas pesqueras están obteniendo un boom pesquero. Una de las obras importantes es que se establece la enseñanza de la educación secundaria gratuita, un aspecto muy importante, y continúa la obra de Udría, la de seguir construyendo grandes unidades escolares. En el año 60, en el contexto internacional, el gobierno ecuatoriano del presidente Velasco Ibarra desconoce el Tratado de Río de Janeiro firmado en 1942, justo en el primer mandato de Prado Ugarteche. Y bueno, la respuesta del Perú fue tibia, ¿no? El Perú se alía con los Estados Unidos, se pone en orden de acuerdo a los intereses norteamericanos y rechaza, por ejemplo, y acepta, disculpen, la expulsión de Cuba de las naciones de la Organización de Estados Americanos, sanciones económicas para la isla cubana, como el bloqueo económico, a raíz del triunfo de Fidel Castro y la Revolución Cubana. El canciller de esa época, Raúl Porras Barrenechea, renuncia al cargo porque no estaba de acuerdo de cómo el Perú termina apoyando a los Estados Unidos y expulsando a un país que por más que haya tenido un gobierno de corte socialista, como fue la instalación de la Revolución Cubana, pues lógicamente estamos viendo aquí la polarización del continente. Por un lado, Estados Unidos obligando a los países como el Perú a ser parte de su grupo y por el otro lado, la influencia soviética en la Revolución Cubana. En el año 62 llega al fin su gobierno. Aya de la Torre había regresado de Europa y bueno, lógicamente está la convivencia, ¿no? Esa convivencia democrática en la cual los pradistas apoyan. Y bueno, también los pradistas están apoyando a Pedro Beltrán, que era un dueño del periódico La Prensa, un banquero también muy importante, postulan Odría, Belaúnde Terry, que aquí está apareciendo, pero ocurre un hecho, digamos, trascendental. Es el golpe de Estado dado por los militares en ese año, quienes eran enemigos públicos del APRA. O sea, no habían aceptado la vuelta al APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre desde el extranjero y menos que vuelva a la legalidad. Entonces, los militares están aduciendo de que buscan un gobierno de carácter nacionalista,
digamos, pero dependiente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando se instala la Junta Militar en el año 62 y 63, estas elecciones, ¿por qué? ¿Cómo se da la llegada a la Junta? Porque no habían obtenido mayoría. Por un lado teníamos Aya La Torre, que había obtenido 32.98% de los votos, Belaúnde 32.13% y Odría 28.44%. La decisión finalmente iba a pasar por el Congreso de la República. Entonces, es en ese contexto en que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se reúne, ¿no? Que había sido creado en el 18 de julio del año 62, y el 18 de julio de 1962 se produce el golpe de Estado. Y asume Ricardo Pérez Godoy, y lo sacan del gobierno a Prado Ugarteche. Entonces, luego Pérez Godoy es reemplazado por Nicolás Lindley, a cargo de esta junta militar. Deportan a Prado, ¿no? Se anulan las elecciones del año 62 y promueven unas nuevas elecciones para el año 63, en donde va a salir elegido el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular. Y Belaúnde gobernará entre el año 63 al año 68, ¿sí? Los gobiernos iban a ser 5 años, pero en el año 68 vamos a ver por qué termina saliendo. ¿A quién representaba Acción Popular? Bueno, Belaúnde Terry era un arquitecto de clase media, había en sus inicios tenido un movimiento, un partido llamado Juventud Democrática, integrado por jóvenes intelectuales, pero que representaban a la burguesía intermedia, ¿no? Es decir, ingenieros, arquitectos, abogados, y buscaban un proceso, como se dice, de adecuar las inversiones extranjeras, lo del capitalismo extranjero, la oligarquía terrateniente, ¿no? Plantear una serie de reformas, pero básicamente seguir con el modelo que ya estaba establecido, ¿cierto? Entonces, se consideraron ellos más tecnócratas y no políticos, ¿no? O sea, más que todo de aspecto resolutivo, más no políticos. Y bueno, ven en el arquitecto carisma, ¿no? Liderazgo, ¿no? Y bueno, gana las elecciones. Ahora, ¿qué reformas se van a dar durante el gobierno de la ONU? Bueno, lo primero que se crea el Banco de la Nación en el año 66, por ejemplo. Ya no iba a existir la caja de créditos y consignaciones, sino todo centralizado en una sola institución financiera del Estado que iba a velar también por el desarrollo de las obras públicas, carreteras, hospitales, que eran justamente el Banco de la Nación, ¿no? Realizar las cobranzas de los gobiernos locales, regionales, estatales, pago de pensiones, pago de salarios de sus trabajadores. Continúa el proceso de la reforma agraria. A nivel de Latinoamérica se había dado un proceso muy interesante. Las tierras estaban siendo repartidas a los trabajadores indígenas, por lo general. Y aquí en el Perú, de igual manera. La Junta Militar crea un proyecto piloto, ¿no? Donde busca reducir el poder de los gamonales, ¿no? De estos grandes terratenientes serranos, ¿no? Favorecer el desarrollo de las industrias mineras. Es decir, contraponen el poder del gamonal, pero en contraparte instalan o favorecen la instalación de estos grandes conglomerados industriales. El APRA estaba representado en el Parlamento por los grandes hacendados terratenientes y boicoteó toda medida radical que buscase el cambio, boicotea, y mediatiza el proyecto de la reforma. Como resultado sale una ley, la 17309, en donde apenas se podía expropiar las pequeñas y medianas haciendas, las pequeñas, sin afectar las relaciones feudales y menos aún tocar las grandes haciendas en el Perú, que venían desde la época de Piero, la que ya lo hemos visto. Se crea la Oficina Nacional de la Reforma Agraria, la ONRA, sin H. Esta institución del Estado básicamente iba a llevar a cabo el proceso de la reforma agraria, es decir, entregar las tierras a los agricultores, pero bueno, vamos a ver también que se va a promover la colonización en la Amazonía. El arquitecto Belaúnde hablaba de la conquista del Perú por los peruanos, ese era uno de sus grandes lemas, ¿no? Se amplían las obras de irrigación en La Joya, en Arequipa, en Chimbote, en Guayana Central, en Tocache, Quillabamba, La Convención. Se crea el sistema de cooperación popular, por el cual se entregaban materiales de herramientas, ¿no? Para que la gente propiamente construya sus casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo era emprender un desarrollo del Perú a través del CAEN, del Centro de Altos Estudios Militares. Entonces, con una visión de país, con una visión de futuro,
Se construye, por ejemplo, la carretera marginal de la Selva, el aeropuerto Jorge Chávez, la carretera penetración de la Selva, en Lima las residenciales de San Felipe, la ley de municipalidad, la de 1963, y bueno, el voto, el voto popular para elegir alcaldes provinciales, regionales, cada 3 años, ¿no? Pero un aspecto crucial es que se sigue marginando a los campesinos, ¿no? A los analfabetos en este país. Y bueno, en el caso de Lima, por ejemplo, bajo la ley de la municipalidad de 1963 salió elegido Luis Bedoya Reyes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué entra en crisis el gobierno de la UNE? Bueno, muchas causas, la económica, sociales, el fracaso de la reforma agraria, ¿no? Financiado a través del Banco de la Nación, básicamente, la inestabilidad política, en donde la mayoría del Congreso era aproodrista, ¿no? Y ellos, lógicamente, boicoteaban todo tipo de reformas. Y los focos guerrilleros en la selva inspiradas en la Revolución Cubana, la corrupción del régimen también, y finalmente esto termina con el escándalo de la página 11, ¿no? El acta de Talara. Lo que ocurre es que la International Petroleum Company, que era un enclave petrolero norteamericano en Talara, básicamente, se encargaba de devolver los pozos petroleros de La Brea, Pariñas al Estado peruano. Pero sin embargo, esta empresa se quedaría con la refinería, los oleoductos, los tanques, el agua. Entonces, básicamente, se quedaba, ¿no? Por más años esta compañía. Esto en el año, estamos hablando en el año 68. Y un documento de ello, la famosa página 11, estipulaba el precio que fijaba la empresa extranjera, disculpen, la empresa petrolera fiscal del Perú, la que posteriormente es Petroperú, para la venta de petróleo a la IPC. Extrañamente, esa página 11 del acta de Talara desaparece, en donde figuraban los precios, ¿no? Y el caos se vuelve incontenible, el clamor popular no es escuchado, los campesinos protestan, los trabajadores del magisterio, los docentes de igual, bancarios, los metalúrgicos. Entonces hay una serie de marchas, de paros, de huelgas, y ya para el año 65 había estallado el movimiento MIR, ¿no? El movimiento de izquierda revolucionaria, liderado por Luis de la Puente, que Guillermo Lobatón, Héctor Béjar, que estos fueron derrotados, pero que provenían en su mayor parte de la clase rebelde, ¿no? Entonces, ante esta situación, los militares dicen, vamos a dar un golpe de Estado. Y Velasco Alvarado le da un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968. De esa manera se pone término al primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Actividad en que consistió el pacto entre el APRA y el pradismo, cómo se desarrolló el gobierno de Prado, qué papel cumple la Junta Militar del año 62, qué reformas se dieron durante el gobierno de Belaúnde, qué fue el escándalo de la página 11, ¿no? Acuérdate de este escándalo. Luego tenemos cómo fue el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, lo vas a ver en Chamilo, y vas a comentar también sobre ello. Y me ilustras sobre el tema de la clase. Ahora, vamos a ver algunas imágenes que te hemos traído. Aquí tenemos, por ejemplo, de las elecciones de la Junta Militar del año 62, ¿no? La Junta Militar está gobernando, ahí por un lado tenemos el APRA, Fernando Belaúnde y Odría, ¿no? El APRA obtiene 33%, Belaúnde 32.1% y Odría 28%. Ninguno, la mayoría de tercios, por lo tanto, la decisión pasa por el Congreso y finalmente lo terminan ganando las elecciones, ¿no? El primer gobierno de Belaúnde, entre las obras tenemos las elecciones municipales, el inicio de la reforma agraria, que no se concretó, se elabora el Plan Vial Nacional, se construye la central eléctrica del Cañón del Pato, del Mantaro, la primera etapa de la Reserva de Tinajones, la refinería de La Pampilla en Ventanilla, la fábrica de fertilizantes Cachimayo, instalación siderúrgica Chimbote, se apoyó el Servicio Industrial de la Marina, el CIMA del Callao, se crea el Banco de la Nación, no te olvides, y en Lima se construye el aeropuerto Jorge Chávez. Son de las principales obras del arquitecto Fernando Belaúnde. Entonces, él llega a la presidencia el 28 de julio del año 63 con el Partido Popular Cristiano, con Acción Popular, ¿no? El fin, ya sabemos que el fin de su gobierno se da por el acta de Talara y el famoso escándalo de la página 11, donde estaban los precios y al final esa hoja desaparece, un escándalo total. Y aquí tenemos a quien le da el golpe de Estado, el 3 de octubre de 1968, que es el general Juan Velasco Alvarado, apodado el Chino. Y de esa manera se instala la dictadura militar en el Perú. De mi parte, chicos,
¿no? De mi parte es todo. Gracias.